que ser honesto en lo que se está respondiendo. Y la pregunta es, ¿tú crees en un Dios o tú crees en tres dioses? Esa es una buena pregunta. Pero la pregunta es con qué versículo lo respondemos. O sea, vamos a dar una respuesta bíblica. Y vamos a explicar esa respuesta bíblica. Y la respuesta es Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Ese versículo, que es conocido como el famoso Shema de Israel, una persona debe responder a eso, Dios es uno porque la Biblia lo dice. Sí, pero uno en sentido singular o uno en sentido plural. Si una persona dice yo creo en un Dios en un sentido singular en base a eso, tiene que haber un uno absoluto, que significa modalismo en el sentido clásico o unicidad en el sentido clásico. Sabelianismo, dicho de otra manera, que lo que es, Dios es uno solo, el Padre, manifiesto como Espíritu Santo y manifiesto como Hijo, pero siempre es uno, el Padre. Eso es modalismo, eso es unicidad, uno en singular. Ahora, si decimos que Dios es uno en un sentido plural de la palabra uno, ejad, eso es Trinidad. Entonces, cuando una persona dice son uno por unidad, no uno en singular. Entonces yo quisiera que cada persona me dijese en qué Dios cree. Si cree en uno en unidad, que aglomera más de uno y son tres, en el caso de la Trinidad son tres, en unidad, que es el término uno, como por ejemplo se aplica el término que aquí el hombre y la mujer son uno, claramente son dos, pero en unidad son uno, o es uno en sentido singular. La unicidad cree en uno en sentido singular, la Trinidad cree uno en un sentido plural. Eso es Trinidad, y siempre tiene que haber Trinidad. Cualquier acercamiento a un uno absoluto, eso es unicidad. Entonces, si hay una Trinidad, tiene que haber Trinidad en todos los aspectos, no en uno de los aspectos. Tiene que haber una Trinidad absoluta, no una pseudo Trinidad o una cuasi Trinidad disfrazada de unicidad, o sea, mejor disfrazada de Trinidad, pero en realidad es unicidad. ¿Por qué? Porque si son tres, ahí hay pluralidad. Cuando hablamos de la sustancia de Dios o de la esencia, ¿cuál es su sustancia o esencia? Dice que Dios es espíritu. O sea, lo que Dios es espíritu. Como el ser humano, ¿cuál es la sustancia del ser humano? Bueno, el ser humano está hecho de carne, ¿no? Somos seres tripartitos, pero somos solo un solo individuo, pero una sola persona. Y una persona tiene su propia naturaleza. Entonces, cuando decimos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen cada una su propia naturaleza o es una naturaleza compartida. Si una persona dice que es una naturaleza compartida, señor, usted no es trinitario, usted es modalista unicitario. Si decimos que la naturaleza es la misma, como el ser humano, yo creo que ninguno acá nosotros es algo que no sea un ser humano. Cualquiera que no hace el código genético va a decir, bueno, es ser humano. Todos somos seres humanos, hablamos de una naturaleza, pero obviamente la naturaleza de Juan no es mi naturaleza, la naturaleza de Silva no es la naturaleza mía y así sucesivamente. Aunque esté compuesta por lo mismo. En el caso de Dios, su composición, que es espíritu, es la misma, pero no podemos solapar que haya una sola naturaleza. Eso sería como decir que todos vivimos dentro de un ser humano. O sea, Silva, Juan, todos los que estamos conectados acá, Christians, vivimos dentro de un ser humano. No, eso no cabe ni en la lógica siquiera. En el único de los casos donde mora en una persona más de otra persona es cuando alguien está poseído, o en el caso de un cristiano que mora las tres personas. Bueno, ahí habría un caso particular, pero obviamente nosotros no somos ni el Cristo, nosotros no somos ni el Espíritu Santo y nosotros tampoco somos el Padre, aunque Él esté en nosotros, morando en nosotros, ¿se entiende, no? Entonces, ese versículo hay que ser honesto, decir, bueno, ¿tú crees en un ser o crees en un Dios compuesto en plural? Lo que nos lleva a plural en todos los sentidos. Tres personas, tres naturalezas, y cada uno tiene su propia naturaleza, su propia persona, y cada uno es un ser. ¿Por qué? Porque cuando alguien me dice, no, Dios no son tres seres, bueno, ok, voy a respetar lo que tú crees. Y dice, Dios es un solo ser, ok, te lo voy a respetar. Entonces yo te voy a hacer la pregunta de jaque. ¿El ser del Padre estaba en la cruz? Si una persona me dice
que no estaba el ser el Padre de la cruz, bueno, crees una correcta Trinidad. Ahora, si dice que es un solo ser, tienes que decir